Hay que avanzarle. Bueno, el domicilio, hace ratito decíamos, tiene distintas acepciones, ¿no? Dependiendo el lugar que establezcamos y depende para qué. En ese sentido, la legislación civil vigente reconoce tres tipos de domicilio. El voluntario, que es aquel que se elige libremente siempre que no se perjudiquen intereses de tercero. El domicilio legal, que se la atribuye a la ley a una persona, aun cuando el hecho no se encuentre allí. Domicilio convencional es aquel que se designa para cumplimiento de determinadas obligaciones. Vamos a poner ejemplos rápidamente. El voluntario, pues bueno, es el que nosotros damos para cualquier trámite, ¿no? Llegamos, no sé, a COPE. ¿Cuál es su domicilio? Ah, pues es el que yo doy voluntariamente, el que yo elijo para la mayoría de mis trámites, sin que éste vaya a afectar a terceros. Ahorita les digo esa parte. ¿Por qué? B. El domicilio legal, que es el que se le atribuye a una persona, se le atribuye, que le atribuye la ley, perdón, a una persona, aun cuando el hecho no se encuentra allí. ¿Qué pasa cuando comúnmente demandamos a alguien? Vamos a suponer en una cuestión de un pagaré. Yo extiendo un pagaré a una persona porque le voy a prestar un dinero. Esa persona se compromete a pagar y señalamos un domicilio convencional, que es el que sigue, que es en donde se designa para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Entonces yo selecciono ese domicilio, un domicilio que no es el donde yo habito normalmente, pero selecciono un domicilio. Y luego, ¿qué pasa si por alguna razón no cumplo? Pues bueno, esta persona me va a demandar, ¿no? Y va a ir al domicilio que él considera que es legal, que es el que yo le di, porque es el que la ley le atribuye a una persona cuando el hecho, aunque el hecho no se encuentra ahí. Pero vamos a suponer que por alguna razón no estaba tampoco en ese domicilio, porque yo le di ese domicilio con toda la intención de que no me lograra ubicar. Bueno, yo le puedo pedir al tribunal o al juzgado, dependiendo la instancia. Señor juez, pues yo no conozco el domicilio legal de esta persona. Solicito atentamente que se giren oficios al INE, a la Comisión Nacional Bancaria, al Infonavit, a Telmex, a Telcel, al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que me proporcionen el último domicilio conocido de esta persona. Y entonces, de alguna manera, con eso generamos una serie de domicilios con la cual podemos identificar dónde lo pudiéramos ubicar. Y esos son los domicilios legales de esa persona. Ahora, vamos a suponer que, como dije en este ejemplo, pues es el domicilio de alguien más, de un conocido, pero yo lo di porque pues, para mí era fácil darle ese domicilio, ¿no? Entonces, si por alguna razón, como ya dijimos, incumplo mis obligaciones, ya me fueron a buscar en todos los domicilios, no me encontraron, pues me van a ir a buscar ese domicilio que yo di, ¿no? Y pueden meter en problemas a otra persona, pero por eso existe la tercería excluyente de dominio, que es una figura jurídica con la cual podemos proteger los bienes jurídicos o los bienes legales de una persona cuando no tiene, lo voy a decir coloquialmente, vela en el entierro, cuando no tiene un interés jurídico en el juicio como tal, ¿sale? Patrimonio, pues bueno, ya lo analizamos de manera muy escueta. Vamos a profundizar un poquito. Puede definirse a este atributo como la universalidad jurídica compuesta por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica. Para algunos juristas modernos, cabe la duda de que el patrimonio sea un atributo de la persona. Vamos a analizarlo muy rápidamente. Patrimonio, pues nos dice que es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones susceptibles de valoración económica. En ese sentido, también vamos a platicar rápidamente sobre otra cuestión que sucede cuando una persona fallece. Y es que deja normalmente, o puede, tiene ese derecho de dejar una herencia o un legado. ¿Y por qué digo legado? ¿Qué es un legado? ¿Qué se imaginan cuando escuchan la palabra legado? Ricardo, ¿qué te imaginas cuando escuchas la palabra legado?
Algo que la persona adquirió o realizó durante su vida y que le pertenece y que en cierto momento él quisiera o él pudiera otorgársela a otra persona. Prueba, prueba. Como hablando, bueno, en específico hablando a lo mejor de un bien inmueble o de un bien mueble. No, no, Cual- no. Por ahí no, porque esa sería parte de la herencia. Ahorita les voy a Ah, explicar. ok. Ahorita les voy a Ah, explicar qué es el legado. Hay diferencia. Precisamente por eso estoy tocando este tema, para ir viendo más o menos, pues cómo lo desarrollamos, ¿no? Dependiendo de sus conocimientos. En ese sentido, voy a saludar a Samantha Judith, que se acaba de unir. Ojalá pudiera aprender unos instantes su cámara y presentarse, porque yo no la conozco. Perdón, pero cambié de equipo. Ah, ok, ok, ok. Con razón dije, este nombre se me hace medio raro. Bueno, entonces no pasa nada, Perdón, continuamos. perdón. No, no, no hay problema. Lo importante es eso, que estén aquí y nos ayudan a nutrir la clase. En ese sentido, el legado es un poco diferente que la herencia por una razón. Por lo regular, no se le puede otorgar un valor económico. Ejemplo, bueno, sí se le otorga, pero es más subjetivo. Ejemplo, cuando Vicente Fernández fallece, pues él deja una herencia y un legado. ¿En qué consiste la herencia? Pues en un montón de cuentas, de ranchos, de propiedades, de dinero, de objetos, relojes, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste el legado de Vicente Fernández? Pues el legado puede constituirse con sus canciones, con la propiedad intelectual de algunas canciones que él haya hecho, que interpretó, sus discos, sus películas. Todo esto forma parte de un legado, su imagen, ¿no? Porque, pues para, por ejemplo, Televisa pasar su serie tuvo que pedir permiso, entre comillas, porque les voy a decir aquí la cuestión. Televisa, al transmitir, porque lo transmitió de manera ilegal, porque le habían prohibido hacerlo, su serie de manera ilegal, pues obviamente se hizo acreedor a pagar una multa, a pagar parte de las ganancias. Sin embargo, pues a Televisa le importó un pepino porque era más la lana que se iba a meter de ganancias que lo que tenía que repartir a las personas familiares dueñas de ese legado de Vicente Fernández. Entonces es algo que no tiene valor porque no sabemos cuánto vale todo eso. Sin embargo, hay gente que le calcula. Un ejemplo, Televisa ganó, vamos a decir, 100 millones de pesos con la transmisión de la serie de Vicente Fernández, ¿no? Y a lo mejor tuvo que pagar 50, pero ganó 50 millones. Entonces, esa es la parte en donde a lo mejor valoraríamos parte de ese legado. Sin embargo, no tiene un valor fijo. ¿Sale? Son susceptibles de valoración económica, sí, pero no quise que por eso le otorgamos un valor. ¿Sale? Y entonces todo esto puede formar parte de un patrimonio, que es todo lo que yo poseo como bienes, pero pues así como lo vemos, también hay juristas que dicen que no es un atributo de la persona. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se puede quedar sin ningún patrimonio una persona. Tan es así que hemos visto gente en la calle, ¿no? Y no es un atributo, ¿por qué? Eso es como lo dicen los juristas, porque el nombre no te lo puedes quitar, el domicilio, pues normalmente siempre tienes que tener uno, aunque sea legal, etcétera. Y el patrimonio, pues sí te puedes quedar sin patrimonio. una pregunta. Sí, Cuando uno realiza un testamento en el formato, vienen varias opciones y en una ajá. de ellas viene el legatario. Entonces, si yo no tuviera algún tipo de propiedad intelectual como la que mencionó, no puedo designar a alguien, ¿verdad? Porque no tengo ese tipo de legado para otorgarle. Tú lo puedes señalar, sin embargo, en el momento en que, precisamente, en el momento en que tú falleces, se hace la revisión. ¿Qué es lo que tienes? Porque vamos a poner también el ejemplo. Vamos a suponer que Vicente Fernández, pues a la hora de fallecer, si hubiese quedado sin nada, entonces no tenía nada que dar y no hace testamento, pues bueno, ¿qué es lo que te va a dejar, no? Pero vamos a suponer que él sí hizo testamento. Y específicamente dice, pues mis canciones se las dejo, o todos los derechos de mis canciones se los dejo a mi hijo, el que sea, ¿no? Vamos a suponer que nada más tenía uno. Entonces, ya está designando a quién está haciendo o quién va a ser su legatario.
Sin embargo, también si no lo hace, se siguen las reglas generales. Vamos a ver quiénes son las personas con mayor derecho, las personas preferentes, que son los hijos, el cónyuge, ascendientes y así. No sé si despejé la duda o nos Sí, regresamos. sí, ¿Sí? está bien, gracias. Perfecto. Sí, a veces puedo explicar cosas y no se relacionan con la duda porque me apasionan mucho estas materias. Perdón si llega a pasar, pero bueno. Entonces, esa es la diferencia y eso es lo que comprende el patrimonio. La nacionalidad, ya lo dijimos, pues bueno, es un atributo de la persona que rebasa la materia civil para ubicarse en el contexto legal del derecho constitucional. La nacionalidad es el vínculo jurídico y político de una persona entre un Estado y nación. Por eso es importante también. Los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución General de la República establecen respectivamente los requisitos para ser considerado mexicano, mexicana, porque recordemos que también hay extranjeros que pueden llegar a alcanzar la nacionalidad mexicana. Quienes son extranjeros, perdón, y las causas de pérdida de la nacionalidad, todo ello con relación en personas físicas. Estado civil, pues es un atributo exclusivo de las personas físicas que implica la situación que guarda un individuo dentro del grupo familiar con respecto a sus relaciones de matrimonio o parentesco. Así el Estado se determina en función del grupo o de los grupos sociales a que una persona pertenece con porque el ordenamiento, perdón, jurídico atribuye a esa persona como inherente a la misma. Por eso va muy de la mano con el nombre, y por eso el nombre es de los más importantes y el primero que analizamos. Incapacidad de goces, también como conocida como incapacidad jurídica plena, es la ausencia total de un sujeto de aptitud, perdón, en un sujeto de la aptitud legal para ser titular de derechos y deberes subjetivos. Ya lo platicamos también hace ratito. En la antigüedad los esclavos eran considerados como objeto y en la Edad Media el derecho germánico creó la figura de la muerte civil. Esta parte nos deja una pequeña brechita que me gustaría abordar muy rápidamente y va en dos vertientes. La primera, si un extranjero que en otro país fue esclavo pisa México, ¿por esa razón se va a convertir en libre, sí o no? ¿Una persona que fue esclavo en otro país al pisar México se convierte en libre, sí o no? Sí, 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 en México no hay esclavitud, sí. Claro, efectivamente. Bueno, el artículo me parece que es el uno o el 2 prevén esa parte y dicen que cualquier persona que pise nuestro territorio mexicano en calidad de esclavo por el simple hecho de pisar nuestro territorio se convierte en libre. Ahora, ¿esto por qué sucede? ¿Solo porque lo dice la Constitución? ¿El otro país no tiene derecho a reclamar a esa persona que huyó de su país? Quiero entender que porque ya al estar en territorio mexicano, se tiene que regir por las leyes mexicanas o, o por la constitución de ese país. En parte sí, pero recordemos que también existen tratados internacionales. ¿Cómo se va a relacionar con esto? Pues bueno, se va a relacionar en el sentido de que en el momento en que cada país firma tratados internacionales, todos estos países de los cuales están firmando el convenio se vuelven parte de esa regla, digamos, que está impuesta dentro del convenio. Entonces, todos los que firman el convenio se obligan al mismo, ¿sale? Es parecido a lo que platicábamos, en la primera clase sobre qué tema fue, no me acuerdo ahorita, pero platicamos sobre un tema. Sobre el contrato social. La sociedad es la misma que establece las reglas y obviamente todos los que la establecen se vinculan a ella entre sí, ¿no? Lo mismo pasa con el derecho internacional. Todos los estados, vamos a entender a México como un estado en este plano, todos los estados que firman un convenio se obligan al mismo. Entonces México firmó un convenio en el cual precisamente le otorga como derecho humano a las personas la libertad. Este convenio es la
eh, se me olvidan a veces los nombres, perdón. Ay, lo acabo de decir hace ratito, la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, todos los países que firman ello se obligan a lo mismo, que en el momento en que cualquiera de ese país miembro de esta Convención Internacional de Derechos Humanos firman, todos ellos aceptan que las personas que lleguen a sus países van a ser libres solo por ese hecho de tocar ese territorio. ¿Sale? Existe lo que es absoluta, que es aquella que se adolecen las personas que por sus causas físicas o naturales carecen de voluntad o pueden expresarla debidamente, sus actos son nulos o de nulidad absoluta y no producen ningún tipo de obligación, son absolutamente incapaces. Y también existe la incapacidad relativa. De hecho, esta incapacidad de hecho relativa implica que aquellos quienes alcanzan o pueden realizar por sí mismos algunos actos jurídicos menores de adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay capacidades absolutas y relativas. ¿Cuál es la absoluta? Pues cuando definitivamente la persona no está apta para tomar ninguna determinación jurídica por sí mismo. ¿Qué pasa con el hecho relativo? Pues bueno, en ese sentido, puede tener algunas cuestiones que no puede realizar, por ejemplo, por la edad. Los menores de edad no pueden trabajar, pero hay excepciones, pueden trabajar mediante permiso de sus padres. Hay quienes no pueden heredar directamente, sin embargo, a través de sus tutores van a heredar. Entonces hay capacidades absolutas y relativas, ¿sale? Eh, Mire, justo lo que estábamos hablando. Entonces, vamos a continuar con la capacidad de ejercicio. En tanto que la capacidad de ejercicio es la facultad de usar o poner en práctica esos derechos y obligaciones, bueno, el Estado civil, ¿qué es el Estado civil? Hace referencia a la situación de las personas físicas, ya lo platicamos en una legislación civil mexicana dentro del Código Civil Federal. La única forma en que se puede demostrar es a través de un acta expedida por el registro civil. Esto es importante, ¿por qué? Porque para cualquier trámite, cuando manifestamos que somos solteros o que somos casados, pues a veces tenemos que demostrarlo. ¿Cómo? Pues precisamente nos van a pedir nuestra acta. Por ejemplo, para casarse, tienes que llevar un certificado antes de no matrimonio, precisamente para evitar el delito de bigamia o que haya personas que traten de abusar de otra, en el sentido de que no les especifican que ya son casados y se quieren casar con ellas también, ¿verdad? Puede ser soltero, casado, divorciado, separado, viudo y concubinato. Normalmente hay gente que dice unión libre o juntado, ¿no? Bueno, en este caso sería concubinato, ese sería como el legal. Sin embargo, pues las personas que atienden a los usuarios, pues usualmente ya tienen esta idea de que juntado, pues es concubinato. Soltero, pues es una persona que nunca ha adquirido el vínculo matrimonial civil y que no vive en ninguna pareja. ¿Por qué digo o específico? Porque muchas personas cuando se separan, cuando se divorcian, creen que vuelven a ser solteros. No, el soltero es una cualidad única que se pierde después del primer matrimonio. Casado, pues es la persona que tiene el vínculo como matrimonio civil y no ha iniciado ningún proceso de divorcio. Esto es curioso y resulta chistoso porque hay gente que dice, no, pues es que ya estuve separado 10 años, ya estoy automáticamente divorciado. No es cierto. Una persona que ha sido casada no está divorciada hasta que un juez le ha dicho, estás divorciado. Y el divorciado, pues es una persona casada que ha concluido un trámite judicial de divorcio con una sentencia irrevocable. Y a veces hay una cuestión aquí que, que se llega a plantear, ¿no? Ok, licenciado, yo ya me divorcié, ya me dio una sentencia de divorcio, pero no la inscribí en el registro público de la propiedad. ¿Estoy divorciado, sí o no? ¿Cuál sería su respuesta? El punto sería sí, debido a que ya existe una sentencia. La respuesta correcta es no, porque no se ha inscrito dicha sentencia y es parte de los requisitos esenciales. Entonces, si una persona, porque las hay, se divorcia y no inscribe su sentencia, aún no está bien divorciado. Y las sentencias tienen una caducidad. Si en 2 años uno no ejecuta la sentencia, se puede perder y hay que volver a iniciar el trámite. ¿Sale? Pregunta, licenciado. Sí.
Pero, bueno, se supone que cuando se casa uno, entonces también tiene uno que inscribirlo en el registro público de la propiedad, ya En que el cuando se divorcia uno tiene que volver a registro inscribir. civil, no es registro público de la propiedad, es registro civil. Igual y me equivoqué hace ratito y lo dije mal. Ah, ok, sí, El por registro eso. civil. Sí, se tiene que inscribir al momento de casarse. Sin embargo, ese es un trámite que hace el registro civil, porque en ese Ajá, exacto, momento ellos son los que te casan, ellos se inscriben. Por eso, pues estás exento de ese trámite, ¿no? ok, entonces cuando se casa ellos lo hacen y cuando se divorcia uno, Uno tiene que uno lo tiene. inscribirlo. Esa es la cuestión, Ok. la pequeña trampa. Si no el acta de divorcio pierde validez después de 2 años. Eh, no la acta de divorcio, porque el acta de divorcio te la dan precisamente cuando inscribes la sentencia. Entonces, la que pierde es la sentencia. Las sentencias tienen Ah, caducidad. ya, perdón, si es que entendí mal. Entonces, la No te sentencia es preocupes, la por que eso pierde. precisamente, por eso es bien importante y me gustan mucho las clases con los alumnos para poder despejar todas sus dudas. Ok, la sentencia es la que se tiene que inscribir para que como resultado se ¿Se emitan? otorgue el acta o se emita el acta de divorcio. Exactamente. Una vez emitida el acta de divorcio, quiere decir que uno ya está registrado. Ahora sí que valga la redundancia en el registro civil, ¿no? Así es. Y ya estás Ah, divorciado. ok. Muchas gracias. Perfecto, qué bueno. Me da gusto que lo entiendan. Y bueno, continuamos. El viudo, pues es la persona casada cuyo cónyuge ya ha fallecido. Y concubinato, pues son dos personas que viven como pareja en un tiempo determinado por la ley sin tener otra pareja. ¿Sale? De todos modos, ahorita más adelante vamos a ver lo que es el concubinato y lo que es el matrimonio también de manera más profunda. Por su parte, la nacionalidad de las personas morales se deduce de lo dispuesto por la ley de nacionalidad, cuyo artículo octavo dispone que son mexicanas las personas morales que cumplen con los siguientes requisitos, que sean constituidas conforme a las leyes mexicanas y que establezcan su domicilio dentro del territorio de la República. Esa parte es bien importante porque pues hay varias cuestiones internacionales que se pueden, digamos, sortear, que podemos jugar con ellas, con el mismo sistema, simplemente haciendo una empresa aquí en México, pero teniendo el domicilio fuera de la República Mexicana. ¿Sale? No sé si más o menos queda claro en ese sentido eh, esta parte. Sí, Mm, Espérame tantito porque ya se me acabaron esas diapositivas. Estoy buscando las otras. Creo que no las traigo, pero bueno, déjenme checar el temario y vamos a continuar rápidamente. Mm, Personas físicas, menores de edad, estado civil, sigue el registro civil. ¿Y si hicieron ya su tarea con respecto al registro civil? No, no, son las 3 para el lunes, ¿verdad? Ajá. Sí, no, digo, yo todavía tienen tiempo, pero preguntaba si habían estudiado o checado algo, porque les pedí algunas definiciones, elementos y sobre todo que checáramos alguna diferencia entre el registro civil de antes y el de ahora, porque usualmente esta parte la inicio haciendo el contraste con lo que comentamos también en otra clase pasada, que era antes la Iglesia Católica, cuando recién empieza nuestro país y apenas se estaban conformando las instituciones, pues bueno, principalmente porque el clero era quien establecía los normamientos cuando estábamos conquistados,
pues bueno, de alguna manera sigue el clero teniendo ciertas facultades, ¿no? O sea, hacen alianza, tanto las personas que buscaban la independencia con la iglesia, eh, que, y al tener ese apoyo de la iglesia para alcanzar su libertad, pues bueno, siguen tomando y considerando a la iglesia como una institución de buena fe que los apoya, ¿no? Entonces, ellos también se apoyan y a su vez, en vez de crear un registro civil, porque pues la verdad, una persona cuando inicia un país de cero no tiene ni idea de cómo hacerlo, pues bueno, ellos toman a la iglesia para que continúen con los bautismos y esa acta de bautismo servía como acta de nacimiento para trámites legales. Lo mismo sucedía con las actas de defunción, porque los servicios funerarios pues eran por parte de la iglesia y obviamente tenían que solicitar sus servicios para cualquier persona fallecida y eran los que metían el acta de defunción. Los mismos los matrimonios, pues los matrimonios antes no existía registro civil, eran hechos y auspiciados por la iglesia y la iglesia era que les daba el documento legal, civil, para poder acreditar su matrimonio. Licenciado, una pregunta. Sí, En lo que menciona, y es algo de, bueno, yo conozco un poco de eso, se entregaba la fe de bautizo, ¿no? así A es. las personas. Y esa Y servía como tu acta de nacimiento, o bueno, con eso acreditabas que ya habías nacido. Era sí, tu primer claro. documento legal, por así decirlo. Y yo, por ejemplo, conocí un caso de una persona, quería hacerle una pregunta, Ajá, que tenía su fe de bautizo, así como usted dice, en cierto municipio, sí, y posteriormente se quiso sacar una copia de su acta de nacimiento en el registro civil. ajá, Y en el registro civil, pues la diferencia que yo también entiendo ahora es que antes se manejaba todo por medio de libros y así ahora ya es, es un poco más moderno en la parte, digo, hay libros, pero también hay una forma digital así es, y, y ellos revisan en los libros y en los libros no hay como que ese registro. Entonces la persona parece ser, o mencionan, pues es que prácticamente la persona no existe. Tendríamos que iniciar un juicio así es, para poderle dar una identidad. La pregunta es, no es un tema de, como usted menciona, si yo tuviera una copia muy viejita de la fe y no me la quieren hacer válida porque es una copia y ellos no tienen ese registro, ¿no es un tema más del registro que de la persona que lo está solicitando? así es. De hecho, por eso precisamente cuando hacemos los juicios de identidad, aunque es una jurisdicción voluntaria, quiere decir que estamos solicitando algo como tal sin que haya litis, o sea, sin entrar en conflicto con otra persona. En ese sentido, cuando nosotros hacemos los juicios de identidad, no demandamos a nadie como tal. ¿A quién demandamos? Pues bueno, demandamos al registro civil, porque en el momento en que acreditemos eso y nos salga una sentencia favorable, tenemos que realizar también la inscripción en el registro civil. Entonces, desde la demanda de un juicio de identidad hay que demandar al registro civil, si no, no les va a proceder, no van a poder inscribir y van a tener que volver a iniciar el juicio de identidad desde cero. Entonces, qué bueno Ok. que me comentaste eso para tratar de ahondar un poquito más en esa parte, ¿no? Sí, es A que me propósito, despertó la atención con lo que mencionó y sí, por eso le interrumpí, disculpe. no, no En te este preocupes. caso, entonces, bueno, obviamente el cliente un poco inconforme Sí, claro. decía, le menciono, ¿no? Ya como el chisme completo. Decía, ¿por qué voy a pagar, no sé, 15,000 pesos por al abogado porque me haga el juicio si el tema es del registro civil, ¿no? Pero no hay otra manera Y entonces de claro, no hay otra reclamar. manera por una razón. En ese sentido, tu documento, pues es una copia simple. Las copias simples son susceptibles de alteraciones y de modificaciones. Entonces, si yo quiero demostrar la validez de una copia, necesito un cotejo con el original. Y si no hay un original y no hay libro, no hay registro, pues no tengo con qué hacerlo, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente esas personas, pues no tienen de otra. De alguna manera ese documento les sirve para acreditar su juicio, por así decirlo, decir, pues inicio este juicio porque tengo este documento, pero no existe ningún otro registro, sin embargo, pues yo soy tal, siempre conocido, fui conocido por tal, tan es así que presento estos testigos, presento alguna copia de algún documento que tuve y bueno, en este caso es muy sencillo acreditarlo y que se lleve a cabo, ¿no? El juicio de identidad, pero pues sí es complicado
porque tienes que aportar algunos elementos y en este caso esta copia sirve para ello, pero no te sirve para llegar al registro civil y decir, oiga, pues necesito un duplicado. ¿Por qué? Porque no existían como tal, como bien dices, una copia digital fiel con la cual comparar. Sí, gracias. Por nada. Y les digo, en eso también sucede mucho en los juicios. Hay gente que pues no tiene documentos, ¿no? En mi caso, aquí en Infonavit nos demandan seguido la devolución de las aportaciones y a la Afore también le demandan el regreso de la Afore cuando fallece el titular de los derechos y existe el beneficiario, vamos a poner la esposa, ¿no? Fallece entonces el jefe de familia, la esposa nos demanda y nos dice, pues, todos esos recursos que eran de él, por favor, dénmelos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ellas ofrecen? Normalmente ofrecen copias simples de los estados de cuenta de la Afore, porque ahí vienen cuánto tiene. Entonces, yo normalmente sí los objeto cuando son copias y que se coteje con el original. ¿Por qué? Porque ya me pasó y de hecho tengo una carpeta penal iniciada en ese sentido. Hubo una persona que ofreció un estado de cuenta falso. Yo solicité un informe a la Afore precisamente porque no me coincidían las cantidades y resulta que era falso. Entonces tuve que iniciar una carpeta de investigación porque nos están haciendo una acción fraudulenta y además falsificaron un documento oficial. Por eso es bien importante lo que dices. Cuando ofrecemos copias simples, se requiere un cotejo, como cuando lo ofrecemos como prueba. Se requiere un cotejo para perfeccionar la prueba. Eso ya es un poquito avanzado, es algo que no les van a enseñar en la escuela y que se los estoy pasando al costo. Ojalá lo logren entender y le pongan mucha atención. En los juicios, cuando ofrecemos copias simples, es necesario perfeccionarlas para que tengan una validez. Y el perfeccionamiento requiere una comparación con un sistema informático de origen o una comparación, un cotejo con con el documento original. Si no lo hay, pues es complicado probar que esa copia tiene valor pleno. Entonces, de preferencia hay que mostrar algo original, ¿no? Así es, Para que siempre no en los haya, juicios, para que no efectivamente. haya el tema del cotejo, ¿no? Así es, por ejemplo, precisamente hablando de derecho civil, cuando iniciamos un divorcio, en él normalmente ofrecemos copias originales o certificadas, porque la certificada hace las veces de una original, del acta de nacimiento de los hijos, si es que los hay, del acta de matrimonio, del acta de nacimiento de los involucrados o cónyuges en este caso, y pues alguna copia del INE. Cuando, por ejemplo, vamos a hacer una jurisdicción voluntaria para una factura judicial, para acreditar que un vehículo que tenemos, pues bueno, es de nuestra propiedad y que a lo mejor perdimos los papeles, pero pues es de nuestra propiedad, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un juicio en el cual vamos a demandar pues el reconocimiento de la propiedad de este vehículo porque carecemos del documento original, sin embargo, pues aportamos una copia, ¿no? Oye, pues tengo una copia, a veces ni la copia. Entonces, si ofrecemos la copia, pues no tiene valor pleno porque no hay con qué compararlo. Sin embargo, pues sí le da un poquito de perspectiva al juez sobre que, pues este vehículo lo hemos tenido durante mucho tiempo y que fue incluso inscrito, ¿no? Y entonces a lo mejor pide el cotejo con el registro vehicular. Ya, sorpresa, la copia que está ahí coincide con mi copia y es más fácil acreditar la propiedad. No sé si queda claro, si tienen alguna duda al respecto, otro comentario. Sigo buscando las diapositivas de un Sí, minuto. gracias, profe. Y es que para colmo, antes las tenía con otro nombre, como he dado clases en escuelas diferentes. En algunos tienen el nombre de la materia diferente, por ejemplo, en este sucesiones y familia, aunque es civil como tres o dos. Y me está costando encontrarlas. Pero mientras seguimos hablando del tema, el siguiente tema, espérame tantito, derechos de la personalidad, ausencia, las personas, tributos, capacidad de goce. Creo que era todo lo que venía en su temario, ¿verdad? Sobre el derecho civil, viene muy cortito. Ya lo estoy checando y sí abarcamos
casi todo. Solo nos falta el derecho, el registro civil. Y yo creo que lo vamos a ver la siguiente clase. Vamos a dejarla ahí por ahorita porque seguro voy a cortar y nos va a pedir otros 9 minutos. Y sobre todo para que desayunen algo, nos vemos ahorita a las 12 y continuamos con delitos en particular. Sí, está bien. Gracias. Sale. Hasta luego.